Hola amigos, ¿qué tal? Soy el francés, esto es el canal Planeta Erra y hoy os traigo un nuevo vídeo de la serie Expedientes X en busca de la verdad. El capítulo de hoy lo he titulado Embajador de los extraterrestres. Ahora aclaro el tema. Bien, ante todo, debo aclarar que nadie puede ser embajador de los extraterrestres ni representante de la Tierra ante los extraterrestres, porque el candidato debiera ser elegido democráticamente por todos los ciudadanos del planeta y además debiera reunir una serie de características que le hicieran idóneo para ejercer el cargo. No valdría cualquier cabeza cuadrada incapaz de adaptarse a los cambios o de aceptar nuevos conceptos. Realmente es algo complicado. Ya sé que hay una señora que se hace llamar la mediadora, pero con todos los respetos, ¿quién le ha dado ese cargo? Por supuesto que hay contactados a los que los extraterrestres les han pedido que transmitan algún mensaje. Pero una cosa es que transmitan un mensaje o información y otra muy diferente es erigirse en embajador no electo. Aclarado este punto, me diréis entonces que ya para qué continuar con esta historia. Tranquilos, todo tiene un porqué y pronto lo vais a entender. En 1953 apareció en las librerías un libro que fue un auténtico bombazo en aquella época, claro. Flying Saucers have landed. Los platillos volantes han aterrizado. Sus autores fueron dos, Desmond Leslie y George Adamski. El primero piloto de la RAF y pariente de Sir Winston Churchill, mientras que el segundo era un norteamericano de origen polaco que sostenía que en noviembre de 1952 tuvo contacto con los ocupantes de un ovni. Profeta, testigo, embajador. En general, el nombre de George Adamski, el contactado por antonomasia, suele asociarse a uno de dichos epítetos, en función de la actitud personal de quien considere el caso que hizo famoso a este personaje. De hecho, más de 30 años después de su muerte, ocurrida el 23 de abril de 1965, de la misma manera que sus detractores continúan luchando contra él, sus defensores siguen afirmando que Adamski tenía razón y presentando todo tipo de contrapruebas. Una de ellas fue una carta de contestación enviada por la USAF a un tal Ogden en relación con una comunicación de avistamiento de un objeto volante no identificado por parte de un piloto militar en vuelo sobre el Desert Center el día 20 de noviembre de 1952, fecha del presunto encuentro de Adamski con el piloto venusiano. En los platillos volantes han aterrizado, Adamski afirma, en efecto, que poco después del célebre contacto había visto por la zona un B-36. El relato es explícito. El informe número 14 del Blue Book.
Leo textualmente. Todos mis compañeros, dice Adamski tras la descripción del encuentro con el venusiano, vieron cómo el pequeño vehículo espacial se alzaba en el aire y atravesaba como una flecha el cielo. Pero aunque no lo hubieran visto, habrían comprendido igualmente que algo extraño estaba sucediendo debido al gran número de aviones que acudieron a la zona. Y en escena apareció incluso un gran B-36. Esto es cuanto puedo decir. Palabras de Adamski. La carta en cuestión, recibida en 1956 por Richard Ogden de Seattle, con remite del ATIC, organismo creado por la USAID para la recepción y el archivo de las comunicaciones de ovnis para el proyecto Blue Book, resulta a este respecto bastante clara. Y dice así. En respuesta a su carta fechada el día 18 de julio de 1956, escribe el teniente Wallace Elwood de la USAID, le enviamos un resumen del informe especial número 14 del proyecto Blue Book, publicado en octubre de 1955. El informe completo cubre, desde un punto de vista estadístico, todas las comunicaciones referidas hasta esa fecha, incluida la de un piloto de la USAID del 20 de noviembre de 1952, efectuada en la zona de Desert Center, California. Se trata, en definitiva, del lugar y de la fecha en los que se habría producido el famoso encuentro entre Adamski y los extraterrestres y que sería el origen de su leyenda. Este párrafo de la carta tiene un valor meramente documental y sin duda no prueba absolutamente nada, pero no por ello deja de ser significativo. Así pues, el encuentro del 20 de noviembre pudo tener lugar realmente, pero ¿con quién? A tal respecto, merece especial interés el contenido de los platillos volantes han aterrizado. La misión de observar el cielo. A fines de 1949, 4 hombres vinieron al café de Palomar Gardens. 2 de ellos ya habían estado y habíamos tenido ocasión de hablar un poco sobre platillos volantes. Esta vez era casi mediodía y llovía a raudales. Pidieron la comida y empezaron a hablar de nuevo de platillos volantes. Uno de aquellos hombres era Maxfield y el otro su socio Bloom. Ambos pertenecían al laboratorio electrónico de la Marina de Point Loma, cerca de San Diego. Los otros 2 eran miembros de otra organización del mismo tipo, en las cercanías de Pasadena. Uno de ellos vestía el uniforme de oficial. Me preguntaron si estaba dispuesto a colaborar con ellos, tratando de tomar alguna fotografía de los extraños objetos que se movían en el espacio, dado que yo tenía instrumentos mucho más pequeños que los del observatorio. Podría manejar más instrumentos mucho más fácilmente que los de Monte Palomar. Pregunté hacia qué lado debía mirar, para tener más probabilidades de ver los extraños objetos. El hecho de que poco tiempo antes de las apariciones de ovnis en la región, los hombres de la Marina indicaran a Adamski dónde y cuándo observar el cielo, podría llevar a pensar que el éxito de los trabajos fotográficos del astrónomo aficionado fueron planeados. O sea, podría llegar a pensar que ese éxito fuera planeado. Fijaros. Hay incluso quien ha apuntado lo fácil que pudo haber sido para las autoridades conseguir una persona como George Adamski.
sea, repito. Hay incluso quien ha apuntado lo fácil que pudo haber sido para las autoridades conseguir que una persona como George Adamski fotografiara aparatos experimentales de insólita forma con objeto de divulgar luego las pruebas de su existencia. Pero, ¿con qué fin? En cualquier caso, en su segundo libro, Inside the Spaceships, a bordo de las naves espaciales, Adamski afirma textualmente: «Tengo testigos de un viaje que realicé en un aparato espacial. Ambos son científicos con cargos importantes. Cuando estén en condiciones de confirmarlo, la cuestión cambiará radicalmente. De cualquier modo, dada la situación actual en la que todo es secreto por razones de seguridad, es mejor que permanezcan aún en las sombras». No escribió sus libros. Un farol, quizá. Sin embargo, hay que señalar que los dos técnicos de la Marina a los que Adamski se refiere en Los platillos volantes han aterrizado existen realmente, o existían en aquella época, y son citados también en el libro American Men of Science con sus correspondientes perfiles biográficos. De hecho, hojeando estos últimos, salta a la vista que sus respectivos bagajes técnico-profesionales, es decir, el de un ingeniero químico y el de un físico con múltiples especializaciones, vienen sospechosamente al caso en relación con las cuestiones concretas de ciencia y técnica extraterrestre, también descritas por Adamski en su libro A bordo de las naves espaciales. ¿Por Adamski? En realidad no. Como él mismo admitiría, sus libros no fueron escritos directamente por él. El primero se debió a una autora de la que solo se conocen las iniciales, C.L.J. Y el segundo a Charlotte Blodgett. Así pues, Adamski se había limitado a guiar la pluma de las dos coautoras. Ello no contribuye, sin embargo, a disipar las dudas de quienes han relacionado las disquisiciones técnico-científicas de a bordo de las naves espaciales con los científicos Maxfield y Bloom. Si así fuese, el hecho de que los libros de Adamski fueran realizados casi en equipo podría avalar la hipótesis según la cual las revelaciones del contactado deberían atribuirse no a pilotos extraterrestres, sino a otros personajes. ¿A quiénes? Resulta difícil responder. El escritor Leon Davidson está seguro de que Adamski fue utilizado, sin él saberlo, por la CIA para crear y divulgar un mito que en poco tiempo se desvanecería a los ojos del público, junto con el interés general por el posible origen extraterrestre del enigma de los ovnis. Una vez demostrada la falsedad de las afirmaciones del contactado, toda la cuestión sería considerada una engañosa burla. En definitiva, una astuta maniobra de la CIA urdida a la luz del antiguo proverbio: un clavo saca otro clavo. Ante las incontrolables reacciones de las masas y para silenciar y restar importancia a la realidad del posible origen extraterrestre de los ovnis, se recurriría a falsos extraterrestres que convencerían a Adamski, convirtiéndole en un fiel testigo que, tras un éxito de público sin precedentes, sería clamorosamente negado por los hechos, desacreditando así toda la cuestión. Bueno, amigos, ya veis cómo trabaja esa gentecilla. Levantan el jarrón chino de la dinastía Ming y luego lo dejan caer para que se haga pedazos. Así solucionan dos problemas, o eso creen ellos.
Ningún otro contactado se atreverá a hablar públicamente y el público dejará de interesarse por esos temas. Pues se equivocan, porque existen los ovnis, existen los extraterrestres, y querer negar lo evidente es querer tapar el sol con un dedo. Y es que el hombre no viene del mono. Y ahora, si me disculpáis un segundo, vuelvo enseguida. Bueno, ya estoy de vuelta. A ver, ¿por dónde íbamos? Ah, sí. No, que el mono de aquí al lado que se había ofendido por lo que he dicho. Pero bueno, continuemos. Las conjeturas y las revelaciones de Adamski en relación con la procedencia de los visitantes de planetas como Venus, Marte y Saturno se convertirían para él en un boomerang, al ser tajantemente desmentidas en los años en los que vivió. Por otro lado, cabe admitir la buena fe de Adamski, a quien los ocupantes de platillos habrían confirmado la validez. Sí, estoy leyendo bien, sí. Habrían confirmado la validez de las doctrinas teosóficas de los años 30, aceptadas por Adamski y su entorno. Aceptadas en aquella época por Adamski y por su entorno californiano, sí. Partiendo de dicha base, hay quien opina que los extraterrestres con quienes se encontró Adamski le mintieron, por razones que se nos escapan. Personalmente, creo que Adamski fue una víctima de los servicios secretos, porque si bien hay vida en Venus, ninguna nave de ese planeta vino a la Tierra, porque es un planeta que está bajo control de las lagartijas y ni siquiera saben que aquí en la Tierra hay vida. Entonces, en cualquier caso, desde un punto de vista práctico, Adamski fue un excelente instrumento de la CIA y de las fuerzas encargadas de desacreditar la cuestión mediante la política del debunking, o sea, del descrédito y la desinformación, a través de las conclusiones del jurado Robertson sobre el problema de los ovnis. Adamski habló de que viajó en un ovni en órbita alrededor de la Tierra. Eso resulta sospechoso, pues los extraterrestres no se dedican a pasear a la gente dando vueltas a la Tierra. Eso debió ser algún tipo de nave o avión reformado construido en la Tierra e incapaz de hacer vuelos interestelares. El hombre terrestre tiene vehículos capaces de girar en torno a la Tierra, pero no pueden ir más allá. Les resulta imposible atravesar las bandas Van Allen. Concluyamos recordando otro episodio relacionado con la presunta visita de Adamski al Vaticano en 1963, a fin de entregar, según él, un sobre sellado de los extraterrestres al Papa Juan XXIII. Admitamos que Adamski llegó a Roma de incógnito y que un seguidor suyo italiano lo vio entrar en el Vaticano poco antes de la muerte del Papa. Sin embargo, resulta desconcertante la respuesta ofrecida por la Secretaría de Estado de Su Santidad al investigador británico Ronald Caswell, que se había dirigido a ella solicitando, en su caso, la confirmación de la visita de Adamski. Y aún más sorprendente que la medalla pontificia que le habría sido entregada a Adamski en aquella ocasión resulta la sibilina respuesta vaticana cuando menos asombrosa. La Secretaría de Estado de Su Santidad, acusando recibo de la reciente carta emitida por Ronald Caswell a su eminencia el cardenal Amleto Cicognani, siente comunicarle que no es posible ofrecer las informaciones en ellas solicitadas.
¿Por qué no era posible? ¿Por qué el Vaticano no estaba en condiciones o, mejor dicho, porque no la consideraba oportuno? Al referir este episodio, no queremos contribuir a exagerar el mito, un mito controvertido, pero en gran medida desacreditado y que por tanto sería mucho mejor olvidar. Los símbolos venusianos. Un hallazgo con 12.000 años. Como escribió el propio Adamski en 1955, no existía ninguna prueba de carácter científico que pudiera documentar la realidad de los acontecimientos descritos en los platillos volantes han aterrizado. De hecho, el único elemento que podría relacionarse directamente con el célebre encuentro es un incomprensible documento llegado a sus manos, según decía, en el encuentro ocurrido el 13 de diciembre de 1952. Según su relato, ojo aquí a lo que voy a contar ahora, según su relato, desde una ventanilla a modo de ojo de buey, es decir, una ventanilla redonda, como esas de los barcos, a modo de ojo de buey del disco que anteriormente había fotografiado con su telescopio de 6 pulgadas, fue lanzada al suelo desde pocos metros. La cámara de fotos de Adamski, que el piloto extraterrestre se había llevado el 20 de noviembre antes de despegar. Posteriormente Adamski constataría que un fotograma de la película contenida en la máquina mostraba una serie de extraños signos, pero tampoco es este un elemento que pueda confirmar el carácter verídico de las afirmaciones de Adamski. Por el contrario, tras un primer y superficial examen, podría considerarse un ingenuo montaje. Y sin embargo, pues sobre esto que acabo de leer, tengo que decir una cosa. Me parece muy, pero muy raro que el ovni baje hasta cierta altura, se abra una escotilla o ventanilla y simplemente le lancen la cámara que anteriormente se habían llevado. Los extraterrestres, señores, no actúan así. Hubiera bajado el extraterrestre y le hubiera devuelto la cámara en mano. Primer punto. Segundo punto. ¿Cómo se pudo salvar un solo fotograma al caer en la cámara y golpearse? Se golpea la cámara, se abre cualquier grieta, se desvela toda la película. Ya no se puede aprovechar absolutamente nada de esa película. Eso lo sabe cualquier fotógrafo. Eso os lo puede decir cualquier fotógrafo. Una cámara se da un golpe, ya mejor tirarla a la basura y comprar una nueva. Porque la película que pongas ahí saldrá desvelada. No verás ninguna imagen. Y sí, a lo mejor ves algo, pero borroso, con muy poca claridad, con muy poco... Entonces, bueno, sigamos. En 1949-1950, el famoso arqueólogo y explorador Marcel Homet había descubierto en las inhóspitas regiones del Brasil nororiental un ciclópeo bloque rocoso de forma ovoidal, la piedra pintada, en la que se encontraron gran cantidad de indescifrables ideogramas que debían de tener una antigüedad de no menos de 12.000 años y que han de relacionarse, por tanto, con una desconocida cultura preincaica y que floreció en aquella época. Algunos años más tarde,
el profesor Homet empezó a escribir el libro Los hijos del sol, donde exponía sus conclusiones sobre los hallazgos efectuados en Sudamérica. Pero poco antes de la publicación de su obra, el investigador realizó una impresionante constatación. El inexplicable mensaje que Adamski afirmaba haber recibido el 13 de diciembre de 1952 de los pilotos procedentes de Venus y reproducido en los platillos volantes han aterrizado, estaba compuesto por muchos de los desconocidos y antiquísimos símbolos observados por él en la piedra pintada. Ha de excluirse a priori la hipótesis de una coincidencia, así como la posibilidad de que el astrónomo aficionado se hubiese trasladado a las inexploradas regiones brasileñas o hubiese tenido de algún modo acceso directamente o a través de terceros al material reunido con celo por Homet. Hecha esta puntualización, la conclusión evidente es que los presentes caracteres venusianos no eran muy distintos de los utilizados en la Tierra en un remotísimo pasado. No es nuestra intención responder a los interrogantes planteados por insignes investigadores, que sugieren la posibilidad de que nuestros progenitores fueran visitados en un pasado ya olvidado por seres extraterrestres. Bueno, en cuanto a los famosos dibujitos de la piedra pintada, son símbolos que podría haber hecho un niño de 4 años. Y que yo no les daría el mayor crédito. En cuanto a los supuestos símbolos venusianos de los que hablaba Adamski, pues lo lamento, señor Adamski, pero tengo que decir lo mismo. Garabatos de un niño de 4 años. En cualquier caso, es un hecho que elementos nuevos y asombrosos contribuyen a acreditar tan osada hipótesis, basada en serias y válidas argumentaciones científicas. Bueno, eso dicen ellos, pero bueno. Ya hemos estado aquí. Este sería el significado del mensaje que Adamski recibió de sus hermanos cósmicos. Esto es lo que dice el informe que estoy leyendo. No es lo que opino yo. Bien, lo que es un hecho es que la Tierra desde siempre ha sido visitada por extraterrestres y que algunas de esas razas extraterrestres establecieron en el planeta Tierra sus bases. Aún hoy nos siguen visitando y algunos pasan un breve periodo de tiempo entre nosotros. Está muy claro que el hombre no viene del mono. Hay pruebas de su origen extraterrestre por todas partes. Solo es cuestión de saber mirar y abrir bien los ojos. Eso os aconsejo también. Siempre que podáis, miréis al cielo. Y llevad siempre una cámara preparada. O 2, por si una se cae y se golpea. Bueno, ahora debo dejaros, pero podéis dar like y quien no se haya suscrito todavía que se suscriba y toque la campanita en la opción todas para no perderse ninguno de mis vídeos. Claro está. Bueno chicos, os espero en próximos vídeos. Un abrazo a todos y hasta pronto. Chao, chao. Nos vemos.